Chemical Brothers, Go, en vuelta y media. Señoras y señores, le damos la bienvenida a nuestros invitados, Maya Jastrzęblanski y Manu Jove. Gracias por venir. ¿Cómo están? Bien. Gracias por invitarme. Por favor, el placer es nuestro. Han escrito un libro. Qué difícil escribir de a dos debe ser, ¿no? La verdad fue más fácil de lo que pensábamos, ¿Sí? ¿no? Sí, tiene sus cosas. Alguien de los dos tenía que saber escribir. Esa era Maya, Ajá. básicamente. Bueno, ella es una pluma muy importante de la nación, pero nos ordenamos bien. Preguntamos al principio de otras experiencias. Che, ¿cómo es escribir de a dos? ¿A quién le preguntaron, por ejemplo? Preguntamos a Noé Barral, que escribió con Esteban Rafael en su momento el libro de Nicky Caputo, otro Caputo, Mirá. ¿no es cierto? Y también a Ale Wall, que escribió con Gastón Edul. Entonces decían, como, hay dos formatos. O cada uno hace un capítulo y se van dividiendo, o alguien se encarga más de escribir, el otro más de recolectar información. Nos pasaron como, bueno, no hicimos ninguna de las dos. Metimos mano los dos todo Está el bien, tiempo en tienen su todo. estilo. Sí. Sí, en un momento era bueno, repartámonos las fuentes, qué sé yo, bueno, fuimos juntos a todo, y después estábamos más apurados por los tiempos editoriales, y en un momento era Manu saliendo a juntar las piezas que nos faltaban Bien. y yo escribiendo. Y Son una un cantidad equipo. de unos Google Docs, digamos, que interminables. Ya en un momento no Interminables. sabes en cuál estás laburando, en cuál pisaste. Libro final 1, libro final sí, 1, 1, obvio. 1. Qué difícil, Sí. porque además cada palabra es la vida. Pero no son casuales las palabras que van. Quiero contar, es un libro para leer ahora, en este momento, pero es un libro que va a explicar la época en unos 10, 15 años, o 20, o vaya uno a saber cuánto. El libro se llama El Monje, la verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei. Una persona de la que habla todo el mundo, pero de la que se sabe muy poco. Así que toda la información la van a encontrar en este libro. ¿Por qué eligieron escribir ustedes sobre Santiago Caputo? Bueno, nosotros nos conocimos en la transición cuando Milei utilizaba como hogar al Hotel Libertador. ¿Se acuerdan que Sí. vivió ahí un Apenas montón ganó, ¿no? de, Claro. de meses? Y en ese momento era muy difícil meterse en el hotel y como buenos periodistas, creo, nos logramos colar. Y ahí tuvimos como una convivencia de varios días donde estás codo a codo porque tenés que reconstruir cómo va a ser este nuevo gobierno. Y bueno, y creo que si bien nos habíamos cruzado antes, obvio, pero ahí empezamos a conocernos más y la verdad fue que Manu un día me dijo, che, tenemos que hacer este libro. Y yo le dije, por supuesto que no. Ah, Estás sí. loco, no, ni ahí, no. ¿Por qué le decías que no? Es mucho trabajo. No sé cómo, me parecía un desafío muy grande, no hay tiempo, tenemos 1000 pluriempleos, no. Pero los pocos días llamó Planeta, que es la editorial que nos editó el libro, con exactamente la misma propuesta, y fue, bueno, medio como que las fuerzas del cielo. ¿Justo lo para- llamó Planeta? Casi en simultáneo. Mirá sí, vos. fue un par de semanas de diferencia. De hecho, le dije, che, hay un libro acá para hacer. Nosotros ya, desde esa experiencia en Hotel Libertador, quizás sabíamos un montón de otras cosas que son más complejas de contar, o quizás para mí, para la tele, no son tan atractivas. Para Maya, en la dinámica de la diaria del día, son cosas que se pierden porque no es el tema del momento. Y había como mucha acumulación de esos datos, pequeños datos que en parte van construyendo el libro. Y fue medio simultáneo, también con un crecimiento del perfil, iba a decir perfil público, que es raro que no tiene perfil público en realidad, tiene. pero sí que su nombre empieza a sonar, o empezaba a sonar cada vez más en la conversación pública o política, las reuniones con Macri, las peleas con este, con aquel y lo otro, fue medio en simultáneo también, las cuentas de Twitter, todo lo que fue pasando Bueno, es alrededor de divertido, él. están las cuentas de Twitter Sí. en el libro. Sí. Las cientos de cuentas. Son todas de él, algunas, porque ahora todos los días dicen, esta de Santiago Caputo, esta... son Nosotros como todas las que dicen biógrafos son- decidimos sí. dar la cara y decir son de él. Son. Él lo va a Perfecto. negar, Ajá. pero Ustedes saben defendemos que la son. nuestra. Bien, perfecto. Sí, y hay Son de incluso todo como una especie de liturgia en su círculo más íntimo, que hasta ellos no se los blanquea, digamos, pero saben que es de él, pero sí, Ah. pero no, pero saben qué está pensando cuando ya publicó alguna cosa o se anticipa a una respuesta que le puede dar a un subordinado, digamos, porque ya funciona más o menos así en ese esquema, siempre con un juego permanente, como el mismo que se ve en la cuenta, la cuenta que se le atribuye y que hacen muchos chistes al respecto. Esta última, digamos, nosotros hacemos el repaso de todo lo anterior, que me parece que también ahí hay una diferencia. Nosotros usamos el título El Monje por la figura de monje negro, ¿no? Algo que en la política reciente... Siempre tiene, todos los gobiernos tienen uno, Me ¿no? vas a la historia universal también, o sea, Rasputín, digamos, Claro. que de hecho lo han comparado o alguna chicana al respecto. Pero la diferencia quizás que ninguno de todos los que hubo, por lo menos hasta ahora, era tuitero también. Claro. Entonces, esas son algunas de las particularidades que tiene este personaje que hace que sea también, me parece atractivo contarlo. Bien, en el libro están los orígenes de Santiago Caputo, también su adolescencia, su familia. Digamos, es un apellido pesado en Argentina, Caputo. Me sorprendió que viene de la rama de Dante, que fue la Exacto. canciller de Alfonsín.
que ideológicamente se supone que es totalmente distinto, ¿no? Lo que pasa es que Santiago Caputo era radical cuando Claro. militaba en la facultad. Y sí, porque, bueno, siempre decimos, los Caputo como que resuelven sus relaciones de parentesco diciendo, bueno, el primo, pero en realidad hay varias ramas. Y él Muy es familia bien, ¿no? ¿Viste? Claro. claro, Todos primos. no, todos Y primos. no le quieren explicar a los grasas bien cómo son. Claro, Somos no. todos primos. Ustedes Primo van a segundo entender no esto. existe, claro, es muy. Pero él viene más de la rama de Dante, al punto que el padre de Santiago, mejor dicho, Dante Caputo, canciller de Raúl Alfonsín, le regala al padre de Santiago una insignia Ujú. El canal de Beagle. del canal de Beagle, Cuando fue cuando el cuando acuerdo con intercedió Chile, claro. con el acuerdo con Chile. Claro. Y después él, su primera changa, su primer laburo, la consigue con la hija de Dante Caputo. Ella era concejal por Vicente López. Ujú. Él arrancaba a estudiar ciencias políticas y él y Santiago la asesora en el Consejo Deliberante de Vicente López. Ella, concejala radical. Claro. Claro, igual es muy naif lo que voy a decir, pero él es un laburante de esto. Sí, claro. No es que no hay una cuestión ideológica acá. Vos querés ser presidente, te voy a armar la carrera a vos, te voy a Eso tratar de es- que seas presidente. Está muy reflejado. El libro también nos funcionó como excusa y creo que nos entretuvo también mucho en el laburo de investigación, de meternos medio de cabeza y sumergirnos en el mundo de los consultores, que es un mundo con el que estamos permanentemente los que estamos metidos en la política diaria lidiando, pero Ujú. el gran público no, están ahí atrás. Claro. Y son muchas veces los que conectan a uno con el otro. En Argentina no está legalizado el lobby como en Estados Unidos, digamos, formalmente, pero digamos, es un poco esa función, en definitiva, más allá de hacer campaña, de elaborar tarea de prensa o lo que fuera. Y en ese sentido, ahí sí ahí no hay camisetas, digamos, no es que hay uno Claro. que es de Atlanta, el otro de Quilmes, No, perdón no. por la autorreferencia. Por favor, Eh, a mí me hace feliz porque estamos Están primeros, de verdad. tranquilos. Eh, Hemos jugado hace un par de fechas, no vamos a recordarlo. no importa, No sí. pasa nada. ¿Para qué me meto? Yo Sí. solo. Nada. ¿Para qué me meto? Pero digo, Sí. no hay camisetas ni nada por el estilo. Y al contrario, muchos toman como una sorpresa cuando repasamos no solamente la historia de Santiago, sino de sus socios, y uno los identifica más hoy ni hablar con la derecha o centro derecha históricamente y demás, pero laburaron para la que hoy es ministra de Ambiente de Lula da Silva, candidata Claro. del Partido Verde Ecologista, ¿entendés? O sea, todo lo contrario Ujú. a lo que pregonan sus hoy candidatos, digamos. Y así para atrás, yendo más incluso para atrás o en lo internacional, su socio laburó para el Partido Demócrata. No en la primera línea, por supuesto, de la toma de decisiones, pero sí en esos búnkeres de campaña que vemos en las películas muchas veces, para el Partido Demócrata. Hoy están recontra alineados con Trump. Nada, ahí no hay ninguna camiseta. Digo, trabajaron con la coalición cívica, con el kirchnerismo, con el radicalismo, con el peronismo. De alguna manera, yo creo que hay igual un punto de inflexión en Santiago y en la consultora, porque ellos no habían administrado lo público. Ahora sí Claro. están gobernando, digamos. Pero hasta que conoció a Milei, básicamente era, bueno, el que me contrata yo le tengo que hacer ganar una elección. ¿Y nos parece mal eso o no? ¿Qué pensamos? Digo, No. para que lo charlemos. Eh, A ver, porque una cosa es salir a vender un desodorante, ¿no? Por ejemplo, que eso, Sí. digamos, a vos te venden un desodorante y está claro que es una publicidad que te quieren vender ese desodorante. Estoy pensando, digo, un político, Que ayuda a pensar o a armar la imagen Sí. de alguien que te quiera convencer de algo es para pensarlo. claro. Pero es su Sí. laburo. Pero y, al todos mismo lo tiempo, hacen, además. y al mismo tiempo hay, digamos, hasta un talento, en definitiva, Claro. porque vos pensás en todos los servicios que le puede ofrecer un consultor al político. Tanto hablamos todos los años, sobre todo los años impares, de encuestas, ¿viste? Que bueno, el que más o menos le pegan las encuestas, hay un talento ahí Claro. con respecto a todo lo demás que le pifian, más, menos, lo que fuera. A veces parece más suerte que talento, a veces. Ni hablar, pero bueno, después hay mucho de todo este laburo que Santiago Caputo y sus socios un poco empezaron a ver antes, si se quiere, que es el mundo de las redes, la importancia que tenían las redes en la conversación pública, la segmentación del electorado, así como en un momento en los 80 los focus group, que después se instalaron mucho más, aparecieron como la novedad. Bueno, el mundo de las redes quizás apareció como una novedad para esta generación de consultores y ahí me parece que saca una diferencia. Marcos Peña no hacía eso también. Sí, también. Claro. Pero También. apareció con Trump, ¿no? Que decíamos, ¿cómo con las redes van a meterse por Facebook, van a hacer ganar una elección? Nos parecía lejano, pero de otro planeta y nos pasó. En la campaña del es muy poco. 2023. Pero perdón, pero Macri fue el presidente de Facebook también. Sí, que bueno, anterior en a ese él. momento, Exacto. claro. Ahora La campaña- Facebook ya quedó atrás. quedó atrás. Claro. En la campaña de 2023, hablando con un gobernador del norte argentino, no importa, me decía, había ganado Milei en su provincia. Dice, yo no sé cómo entró, pues no, yo no vi un cartel de Milei acá. Claro. Me dice, claro, no son mal los carteles, los No, pasacalles, las pintadas, claro, ¿viste? Eran las claro. redes. Bien, estamos con Maya Jastreblansky y Manuel Jove, que escribieron Santiago Caputo, el monje, el guionista de Milei. ¿Y por qué se enamora Milei de Santiago Caputo?
Porque Bueno, por forma eso parte te del decía que triángulo hay de hierro. algo, hay un clic que sucede. Primero hay algo que es cierto, que es que Santiago, de ese radical que te contamos, tuvo cierta transformación y se fue como oscureciendo en las redes sociales. Digo, pasó de ser @santicaputo a crearse alias, seudónimos y varias cuentas desde antes que nosotros hablemos del troll libertario. O sea, Ujú. ya se comportaba así, ya, digamos, descalificaba y daba mensajes hostiles contra determinados políticos desde antes. Había colgado la bandera de Gansen en su oficina en un momento, que es la bandera de la serpiente enroscada que usan los Ujú. libertarios en el mundo. O sea, ya había ahí algo como algo que tenía él, digamos, ¿no? Pero después se conocen con Milei y se trae una amistad entre ellos. Y si se le pregunta a Milei en la intimidad, che, ¿no te das cuenta todo el poder que le estás dando al pibe? ¿Por qué Santiago Caputo integra un triángulo de hierro, como dice Milei, con tu hermana y con vos? Porque nos quedó muy claro que los hermanos Milei son una díada inseparable. Ahora, se abrió un triángulo. ¿Por qué? Un triángulo que muchos quisieron formar parte y Claro, y lo que fue fueron medio echando, rotativo ¿no? ese Claro. ese Claro. momento. Y Milei dice, porque es mi amigo, porque es el que mejor me entiende, y yo creo que para un tipo que fue seguramente muy incomprendido a lo largo de su vida, digo, no cualquiera dice, che, este Claro. es el que a mí mejor me entiende, o sea que hay algo ahí muy personal, y después por los resultados. O sea, Claro. él es bilardista, con lo cual me llevó a la Claro. Casa Rosada. está. Listo. Y hay algo que ustedes cuentan en el libro que no es menor, que a mí me sorprendió, que cuando muere el padre de Santiago Caputo, Milei y Karina van a la casa, creo que es la casa que era del padre, La casa de los padres. como van a darle el pésame. Ya sé que un amigo hace eso por otro amigo, pero en Milei, que a veces parece más alejado de esas cosas, parece más frío, parece no conectar, como hay una lealtad ahí, va a darle un abrazo, dejar el trabajo, no pasa nada. Eso que tiene Milei también, que se ve mucho en sus relaciones, no sé, con periodistas, por ejemplo, ¿viste? Reivindicar a aquel que lo bancó y que lo invitó Claro. al programa. Bueno, eso, también hay algo ahí de Santiago llegó un consultor político, digamos, ese cargo o ese empleado rotativo que puede tener cualquier campaña, que le dijo, no, vos tenés que ser vos de arranque. Me parece que ahí ya hubo una clave. Y después se fue forjando una amistad. Un 2023, el año de la campaña, con todo lo que implicó para el mundo libertario, para el país, digamos, pero para los libertarios en particular, para Santiago Caputo muy marcado en lo personal. Se murió su padre y nació uno de sus hijos, todo en el medio de la campaña. De hecho, hay un discurso de Milei en el cierre de campaña del 23 que nombra a alguien, ahí Conrado el nombre, lo dice Milei públicamente, nadie sabía ni cuál era el rol de Santiago Caputo y nada, pero lo felicita en un estadio lleno, viste, como nosotros estamos cubriendo, no me acuerdo. Sí. Y todos decían, ¿de quién está hablando? ¿Viste? Y era esto, o sea, ya empezaba a gestarse un vínculo ahí. Claramente Claro, es más Milei dice, férreo. nació Conrado y nadie... Nadie Claro, sabe. ¿quién Pero es era como Conrado? algo ¿De que qué está hablando? salía, ¿viste? Muy... Sí. En un estadio lleno. Ujú. Y se fue generando todo ese vínculo y después de amistad y lo que decía Maya, los resultados, digamos. No solamente en términos de lo llevó a la Casa Rosada como algo concreto. A partir de encuestas o de muchas de estas cosas, de herramientas que tienen los consultores, le anticipó jugadas precisas o estratégicas que después se fueron cumpliendo. Desde esto se va a ir hacia allá, Patricia Bullrich se va a ordenar para acá, Larreta se va o sea, un ordenamiento político que se fue pasando y después en términos de resultado de elecciones en porcentaje que le fue diciendo va a sacar esto, lo otro, aquello. Me parece que ahí ganó mucha confianza también. Es interesante, en el libro está la reunión después de las elecciones, Mm. días después que Milei le había dicho a Patricia Montonera tirabombas en Jardines Sí. de Infante, están los diálogos ahí adentro de la Claro. casa. Qué fácil se recompone, a veces te peleas con un amigo porque me dijo Atlanta corre, ¿entendés? No le hablo Claro. 2 años. O lo contrario, con Villarroel, que lo ayuda a ganar una elección, ejemplo. Claro. expresándose como se expresaba en Sí. los debates y demás, y automáticamente corrida. Sí, primero a nosotros nos fascinó porque creemos que a través de Santiago Caputo contamos mucho cómo es la política. Claro. La política es así, por momentos muy pragmática, también las cuestiones personales pesan, o sea, siempre hay como un poco de cada condimento, ¿no? Y después, sí, lo gracioso era que Santiago Caputo iba a trabajar con Patricia Bullrich en 2023 y le dice, no voy a poder trabajar con vos, te dejo a mi socio, me tengo que ir a trabajar a Brasil. Pero bueno, vas a ser presidenta, tranquila, va a estar todo bárbaro y se va a trabajar con Milei. Y se encuentran antes del balotaje y se miran como diciendo, ¿qué haces acá? Vos sos vos, digamos, un poco la Claro. relación de Patricia. Pero bueno, eso no tiene que llamar la atención tampoco, claro. ¿no? Es lo que pasa, es Es la lo que política. pasa. Y en el gobierno, ¿le teman a Santiago Caputo los ministros, el jefe de gabinete? Bueno, sin duda aprendieron que tiene mucho poder y que tiene, por ejemplo, entra a las reuniones de gabinete, todos dejan su celular antes de entrar y él entra con el celular, o sea, que ocupa un lugar distinto. Yo creo que
el otro día lo repasábamos, en algún momento que él estuvo en baja, porque tuvo algunas semanas negras donde las cosas le salieron peor, los ministros como que sacan un poco las cuentas pendientes y dicen, che, bueno, ¿por qué este pibe maneja tantas cosas? Más allá de lo del poder o esos gestos como lo del celular, hay algo que lo diferencia de todos los ministros, que a ninguno te aseguro que le cae bien, que es todos los demás son responsables de sus decisiones legal y jurídicamente. Claro. Digamos, firman, y él Claro. no. Él no es tiene un asesor, monotributista categoría B, es a la segunda más baja del régimen, que funciona como alguien externo, pero que en los términos reales y de poder toma decisiones. Y trabaja ahí en Casa Rosada. Claro, trabaja ahí todos los días en Casa Rosada. Todos los días, digamos, Ujú. y es un lugar a la Casa Rosada muy pesado porque hay muchas reuniones con dirigentes, con funcionarios, todo el tiempo, es una rosca permanente el despacho de Santiago Caputo. Y Y al cuando ustedes arrancaron, tenían, me imagino, una idea de Caputo. Tal vez la compartían, tal vez no lo sé. Termina el libro. ¿Se confirmó o descubrieron algo que decían, che, no era lo que pensábamos? Hay cosas que sí, efectivamente. Hay otras cosas que nos generó más dudas o incertidumbres. Ejemplos. Respecto a esta idea de cuánto es la persona y cuánto el personaje no solamente en su vida cotidiana o en el laburo de ser el asesor todoterreno de Milei, sino esto de el malo que se presenta ante el mundo, el que va a apurar a Facundo Manes. Ahí hubo una reacción cuando pasó el 1 de marzo en el Congreso, esa pelea y demás, que parecía genuina y demás, pero también hay una cosa Es de su personaje. demostrarse como el Rottweiler de Milei también Ajá. permanentemente. Entonces hay una dicotomía ahí entre el creyente de las ideas libertarias, digamos, por decirlo de alguna manera, en términos de fe lo pongo, porque también es algo que permanentemente está orbitando la fe Todo o el esta tiempo. cuestión de las fuerzas del cielo, Sí, sí. las profecías de Parravicini, etcétera, etcétera. Cuánto hay de impostado y cuánto hay de real en eso, que parece real, pero al mismo tiempo son cosas que uno dice, che, hay un pibe preparado con toda esta, viste, realmente cree que esto pasa por las fuerzas del cielo y nada más, viste, es como es complejo, pero digamos, tiene esos Y él quería matices. ser espía también. Claro. Cuentan ustedes en el Sí, libro. quería ser espía porque, digamos, tiene mucha cultura, o sea, se educó mucho con los libros de espías, libros de la CIA, las series norteamericanas, o sea, consume mucho eso todo el tiempo, de hecho lo lleva, no sé, a cuestiones cotidianas, está muy presente, desde ponerle frases a Milei en los discursos que sacó de una serie hasta las remeras que usa, o sea, y bueno, y él quería ser espía, pero se dio cuenta que ser espía argentino no era tan romántico como ser un analista de la CIA. Claro. Y ahí volanteó y decidió estudiar ciencias políticas en la UBA. Tampoco terminó y empezó a trabajar, digamos, con los discípulos de Durán Barba, ¿no? Y vos preguntabas qué nos ¿Qué quedó. A sorprendió mí hay algo o qué además de reafirmaron? lo que dijo Manu, que también coincido en esto de, bueno, cuánto es genuino, cuánto es personaje. No termino de comprender a fondo el vínculo con Karina Milei. Pero porque entiendo que es recontra complejo. Y nada. Es tenso en principio, porque Sí, por momentos tenso, por momentos no. Porque ellos, por ejemplo, los dos están muy de acuerdo en que quieren, digamos, eliminar a Mauricio Macri del escenario político y en eso están muy unidos y le pican la cabeza a Milei, ¿viste? Ahí se nota. Después hay pequeñas cositas donde vos decís, no sé, Karina hizo su cumpleaños con 6 personas y lo invita, ¿viste? Como gestitos de Karina que uno, viendo cómo es Karina, entiende que hay que leer esas cositas. Entonces, digo, por un lado hay tensión, por el otro lado ves estas cosas, ves el lugar que le dan, que Karina, digamos, sacó eyectado a un montón de gente en el camino y a él le sigue dando mucho espacio. Entonces, ¿cómo es ese vínculo? Todavía no lo Es un termino misterio. es misterioso, sí. Y él dice que va a terminar mal. De él. Sí, dice que va a terminar mal porque ya la recontraspoileamos, es casi la última frase Bien, del libro, pero sí. bueno. Nosotros nos permitió contar que tuvimos una reunión con él muy extensa una noche. No contamos el contenido de esa reunión, que nos sirvió a nosotros en términos periodísticos porque habíamos hecho todo un laburo de más de 50 fuentes, todas volcadas a la computadora y qué sé yo, y nos faltaba hablar con el protagonista. Siempre es más rico hablar con el protagonista, pero al final de todo nos dejó poner que él, cuando nos estábamos yendo, nos dice: quédense tranquilos que el proyecto de Javier va a salir bien. En lo que a mí respecta, no hay chance de que yo termine bien. Y bueno, y nos pareció una gran frase porque de alguna manera, no sé, por ahí es una sobreactuación de me inmolo por el proyecto, pero claramente hay una conciencia de que está jugando todo en esta. Digamos que
es difícil volver a la vida que él tenía antes de mantenerse en las sombras como un consultor que trabajaba con uno, con Claro. otro. Digo, tiene una exposición y un Por un lado compromiso. tiene razón, pero han vuelto tantos en este país. Sí, claro. ¿no? Sí, Tantos sí. están... Y Yo aparte, pienso en el es un Coti, exitoso. Cilia, en esas imágenes, Claro. en esas figuras que qué pasó después, ¿viste? Ujú. Bueno, no sé si tuvieron una vida distinta, por lo menos. Claro. ¿Y Santiago Caputo maneja fondos públicos? A través de interpósitas personas, eventualmente manejan algunas de las cajas más importantes del Estado. Por supuesto que él tiene poder de decisión sobre esas personas, los puso en esos roles. Desde lo que queda de pauta oficial, a través de uno de sus socios en la consultora que está a cargo de la vicepresidencia YPF que se encarga de eso, pero a partir de ahí fue creciendo. Al principio era como más vinculado a la comunicación, su rubro si se quiere, Ujú. como consultor político en comunicación o estratega, pero después, y sobre todo con la salida de Pose, en el libro también está contada toda la historia de cómo fue esa salida de Pose, el primer jefe de gabinete de Milei, que hay algunas cosas que no se terminaban de saber respecto a cómo había sido, denuncia, no judiciales, pero sí mediáticas y demás. Está contado cómo fue toda esa salida y en el medio él empieza a ganar poder, porque Pose manejaba un montón de esas cajas del Estado antes. Bueno, se corrió Pose, lo corrieron, mejor dicho, quedó afuera, y a partir de ahí es como el pulpo, los tentáculos del pulpo de Caputo se empiezan a extender con gente de confianza. Y ahí es donde también vos decís, hay una pelea con Mauricio Macri tremenda, ya pública, digamos, que aunque Caputo no habla, la pelea es pública, ¿no? Esta cosa Claro. rara, y también habla muchas veces a través de estos tuiteros de los que tanto venimos hablando, que están permanentemente cerca de Santiago Caputo, el Gordo Dan, Agustín Romo. Hay un capítulo dedicado a ellos y un poco cómo se incorporan y cómo funciona todo Esa es ese la esquema. banda, ¿no? La Esa banda es de la Caputo banda. es, sí, Agustín Romo, Gordodán, digamos, los tuiteros más conocidos son el entorno de Santiago Caputo. ¿Y esos trabajan de eso? Sí. ¿O no Bueno, se Agustín sabe? Romo, por ejemplo, es diputado también. Es diputado. Pero claro. mira, está buena la pregunta que hacer porque Sí. hay otros, no sé, Lucas Luna, que está en el mismo grupo. Juan Doe es el secretario de director de comunicación Sí. audiovisual. Otro es director de Intercargo. Tienen cargos en el gobierno. Intercargo. Intercargo, que es una la... empresa vinculada Al aeropuerto. sí, al aeropuerto. Claro. Ahora, el único que no tiene cargo formal es el Gordo Dan. Hay como un chiste recurrente entre ellos de, che, y que está en Casa Rosada, entra a Casa Rosada, tiene acceso al despacho de Caputo, se ha reunido con Karina Milei no hace mucho, Milei va a su programa, o sea, tiene permanente ese vínculo, y te dicen, no, su cargo es ser el Gordo Dan, digamos, esta cuestión de ser el frontman en el mundo de las redes, fundamental para la batalla cultural que tanto propone el gobierno, y aparece desde ese lugar. Pero siempre identifica como su jefe político, si quiere, a Santiago Caputo, en definitiva. Qué loco, ¿no? Qué misterioso todo. ¿No? Porque vuelvo con la idea naif de pensar un país. Y acá hay una rosca, hay una interna que me parece que atravesó a todos los gobiernos. Pero esto se nota bien la construcción esto del se relato nota. más rápido que todo lo que estábamos claro. acostumbrados. Es cierto, que también. Al tener varios mandatos, uno se iba como, te iba entrando de a poco, te gusta o no Ajá. te gusta el proyecto. Acá es muy rápido. Es cierto, sí. Esto es una pequeña gran distopía que vivimos por Sí, momentos. claro. Sobre todo nosotros estamos acreditados en Casa Rosada. Ujú. A mí me pasó de ver 3 gobiernos, soy más grande que Manu. Y sí, viste, es como que vas viendo los hilos de las marionetas, ¿me entendés? Ujú. Y bueno, y cada gobierno tiene su lógica, todos lo tienen, ¿eh? No es Sí. solo el de Milei. Por supuesto. Ayer me pasó algo que explica mucho esta distopía. También de Planeta hay otro libro que sale en estos próximos días de Juan Luis González, que se llama La Fuerza del Cielo, el autor de Loco. El loco, sí. El libro explica un poco la relación de Milei con el misticismo y demás, no lo leí todavía, pero ayer salió la tapa. Algunos periodistas ya sabíamos de qué iba la tapa, la imagen de tapa, que es Javier Milei, Karina Milei y Conan, el perro de Milei. Y nos enteramos de que la tapa iba a ser así muchos periodistas y dijimos, no, como tremendo, es como... Claro. Y todos rápidamente tuvimos esa primera sensación. Y después pensaba, o sea, no es algo como tan... Tiene una relación muy íntima con los perros, todos entendemos eso, etcétera, etcétera, y está perfecto, y ya entramos todos en ese código, pero cuando salís un poco y ves, viste, lo ves con un dron por Claro. afuera, es como, es raro. El presidente de la hermana es un perro. Es raro todo Sí. En ese sentido. Pero Estamos un poco en esa. pero nosotros vivimos diciendo, no, pues, gente que está a favor y gente que está en contra, no importa, que está loco, parece lo místico, también, digamos, tanto en Milei como en Caputo, como que parecen tanto rayados, y también empieza a aparecer esto, che, sí, pero son muy inteligentes, o sea, gente de locura, ¿cuánto hay acá? Y lo llevo al libro y lo llevo a Caputo, ¿cuánto hay de loco? Vos fijate cómo le va a un gobierno que no tiene cierta mística. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández, que no lo tenía. Ujú. Ujú. O sea, no tiene Bueno, aura, el de no Macri tiene... tampoco tenía ¿entendés? mística, ¿no? Me parece. Tenía menos mística que este Sí. o el de Cristina, qué sé yo. El de Menos, Cristina tenía. menos épica tenía. Bueno, y No ahí sé, es donde pero- aparecen, la comparación me parece que no termina siendo casual, donde aparecen un montón de puntos de contacto Con el kirchnerismo, ¿no? Sí. En la idea de las formas, digamos. Búsqueda de las que se habla. enemigos.
pelearse con el periodismo, Sí. pelearse con determinados grupos empresarios en determinado momento. Ujú. En definitiva, es cómo cada gobierno construye poder. O sea, es eso, cómo acumulás poder. En el caso de Milei es, bueno, tenía poco poder institucional, no tiene mucha presencia en el Congreso, no tiene experiencia, que no es algo menor. O sea, venían de la Claro. nada. ¿Cómo haces para empoderar un gobierno así, donde al principio todos decían, che, ¿cuánto va a durar? Bueno, tenés que hacerte el mal. O sea, digo, la estrategia Claro, que sí. eligieron Buscó fue eso. hacerse el malo, crear una mística de la fuerza del cielo y crear algo para que haya, ¿no? Como un apoyo más Y en el popular. relato, las palabras, ¿no? El texto, mandriles, 100%. Sí, claro. Claro, pero antes de cómo las te domé. Cuando todas veíamos esas las cosas. imágenes de él arriba de la motosierra y prendida, Sí. todavía, y no hace mucho, pensábamos, qué piantaboto. Como Todo lo con contrario. esto el tipo no puede ganar. Totalmente. Y la sorpresa que sigue en todos nosotros, creo, es como, sí. Como claro. cada vez esa apuesta se fue subiendo, al la de la contrario. agresividad, la de la violencia verbal. Al contrario, cuando uno piensa, normalizamos los insultos de Milei o lo que fuera, pero la verdad que no es que la gente votó a Javier Milei, o el 56% que lo votó, a pesar de que insultaba. Al revés, lo votó Por eso, porque insultaba. por eso, Sí, sí, claro. sí. Entonces ahí es como ya, digamos, cambió el juego y Claro. el panorama. y Con el la escenario. suma de poderes también. No Claro. es que todo como ese que- 56% lo votó a él o No, a lo está que iba a hacer. claro, quizás más el 30% original, después el Claro. voto más Claro. prestado que venían No, el del voto antikirchnerismo. contra el peronismo, kirchnerismo. Claro. Lógico. ¿Qué le dijeron los ministros que leyeron el libro? Ahí en Casa Rosada, ¿alguien les comentó algo? Algún ministro estuvo muy interesado, hasta me lo pidió firmado, pero no voy a decir quién. ¿Pero lo compró o te lo pidió regalado? Bueno, viste, Eso es está un tema. Es- Sí, no, me lo porque pidió regalado. les la piden los ministros de regalo. Es tremendo. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Ahora que estamos de este lado lo entendemos. Que son monotributistas también. Claro. Sí. Y después, y después el circuito más caputesco, como diciendo, no lo leímos, no nos interesa, ¿viste? Es imposible que no les interese. No, es claro. imposible. Y va sabiendo gente de su entorno que sí, o que mandó gente a Claro. leerlo, o el otro. Mira, no vamos No a lo contar, leímos, pero me gustó el final. no vamos a contar quién, no Claro. vamos a contar quién, pero hay dentro de ese círculo de tuiteros o Ujú. personajes del mundo digital que orbitan a Caputo, que trabajan permanentemente en Casa Rosada, hay algunos que son muy jóvenes. Y cuando vieron el libro, lo tuvieron por primera vez, hay un capítulo dedicado a todos ellos, contando Sí, un perfil claro. de cada uno y demás, y uno dice, y no sé si lo voy a leer. La verdad, sería el primer libro que leo en mi vida. Oh. Bueno, Bueno, una obra sí, buena sí. de parte de ustedes. Los introducen Por ahora, en la hasta literatura. donde sé, no lo leyó. Hasta ahora Y no. la tapa, la foto de tapa, ¿la eligieron rápido? ¿Se pusieron de acuerdo o hubo otras ahí en pugna? Tuvimos más discusión sobre el título. La foto no tanto porque la editorial dijo, bueno, pero si tiene ciertas fotos que parece un actor de Hollywood, Sí, total. usémosla. Claro. A una etapa de la venta de una película, digamos. Claro, porque los Es como primeros una días. estrategia de marketing. Yo no voy a nombrar a ninguna productora, pero los primeros días muchas estaban enamoradas de Santiago claro. Caputo. Claro. Facha, el cigarrillo, ¿no? Un galán. Lente. Tatuado, ¿no? Sí, Tatuado. claro. Todo tatuado. Misterioso, además. Con el monje Sí. teníamos más discusión, pero al final lo que pasó fue que cuando plantaron la tapa, quedó como, cortamos ahí el monje, listo. Sí. Y ahora ¿Qué otros estamos re títulos tenían? contentos. Había llegado a la final el monje rubio, un poco jugando. Ajá. El monje con- rubio. de la estética. Pero ahora no me lo imagino. Ahora O sea, está bien el Ya monje. está, ya es el monje. ¿Lo van a presentar en la feria? Sí. Sí, ¿Ya tienen fecha? el sábado 3 a las 20:30 nos moderan Carlos Pagni y Diego Sheikman. Así Qué que bueno, estamos qué Muy bueno. Bien. ¿Pani les dijo que sí enseguida? A través de la gestión de May. Claro. Bueno, ya estuvo en el programa de Pani. Ajá. Además, ya que estamos, hacemos el combo, otro de los libros que me parece que ayudan a explicar y entender todo este fenómeno, digamos. Milei, por supuesto, es el gran protagonista, pero aparece Karina y Santiago Caputo, y el mismo día lo presenta Victoria de Masi, el libro Vicky de de Karina, Masi, Vicky, de Karina, sí. con Iván Yagroski, o sea que estamos ya ofreciendo un combo, digamos, para el que Vayan quiere a ir a la saber, De feria. hecho, se van a hicimos enterar un de todo. flyer y dijimos, ya está. O sea, Claro, Sí. muy bueno. Vayan el sábado y se van a enterar todo. Muy Claro. bueno. ¿Qué personajes? Yo decía, es para leerlo ahora y en 10, 15 años, porque Va a tener otra perspectiva sí, total. son personajes atípicos. Hoy cuando pensamos en los 90, te acordás de algunas situaciones, pero no había personajes, sí, había personajes extravagantes. Sí, pero también hubo Sí, atípicos. había. Y había una ministra de Medio Ambiente con María Julia Alzogaray que Claro. salía con tapado de piel en la tapa de una revista. Pará, y el presidente Pero era típico. Sí, pero eran de la política. Pero Menem era típico. Muy dentro de atípico. la Les digo, es un política. gran. Para el Sí. libro, leímos otros libros más viejos de otras épocas. Yo me quedé fascinada, aunque era de otra época, me encantó. O sea, como volver a leer y entender y pensar la política de ese momento y de ahora. O sea, Mm. Y que las conexiones también aparecen, no solamente, como decíamos, por el apellido Caputo. El libro del Coti fue
El Cotino Siria de Darío Gallo, me estoy olvidando del compañero de Darío Gallo, pero Sí. que escribió Darío Gallo con alguien más, perdón, pero también fue un recurso de ir a buscar porque aparecen nombres que están vinculados, aparecen historias que están vinculadas, el hoy ministro de Salud, el padre del socio de Santiago Caputo, vinculado también, aparecía ya en ese libro. Hay un montón de historias que terminan cruzando la política. Sí. a lo La largo de los casta es A años. la una vez- sola, ¿viste? Bueno, la los casta es una Menem. sola. Claro. Sí, pero Alfonsín. Claro. Milei odia a Alfonsín, al alfonsinismo. Bueno, claro. Caputo viene de ahí. Pero no, No está bueno, tan lejos nada. Nada, No. Scioli es ministro, ahí Sí, ya claro. está todo. Y es libertario ahora, Ahí, sí y que. Scioli es Bueno, y ahí libertario. también hay algo, lo otro día lo hablaba con Sí. mucha gente del bando peronista. Viste que hay mucha discusión en el peronismo ahora de no, si este no es peronista, es más Claro. peronista que él, es más peronista el otro, la doctrina que sí, que no, que esto y aquello. Y el peronismo cuando fue siempre todo lo contrario, abrazar, viste esta frase de Claro. peronistas somos todos, son esto, aquello, el otro, pero peronistas todos. Y el gobierno de Milei hoy está en eso. O sea, el que Sí. quiere venir y sea Bienvenido. Scioli, sea de Macri, sea aquel o el otro, que venga. Porque lo necesita. Pero que También. siempre y cuando se alinee, ¿no? Por supuesto, pero Igual peronismo en ese es sentido, un otra que venga, comparación. pero está siempre en la margen, ¿no? Me da la sensación de que también a partir de todo No, esto... que vengan y te yo equivocás en una y te vas. Obvio. No, y aparte Lógico, está, nos aprueba. está mucho más allá del cuarto círculo. Nadie Sí, es cierto. lo abrazan, pero no lo meten tan cerca de ningún Pero lado. hay secretario de Estado, no te digo ministro porque son pocos los ministros en este caso, pero secretario de Estado en la primera línea o cargos que antes en otros gabinetes estaban en rango de ministro que no tienen No, no. ninguna relación Claro. con la ley. Y Marra, que era tan protagonista, salió de Afuera. la escena absolutamente. Y qué despistada está la oposición con todo esto, ¿no? Claro, No eso sabe es qué hacer con todo esto. totalmente. Bien. Bueno, chicos, gracias por venir. ¿En qué favor. andan, Manu? En Blender. En Blender, Sí. a la mañana, todos los días, con Fede Simonetti, los martes con Rebord, los Ajá. jueves compartimos con Maya en Cenital, con Muy bien. Iván Jagroski, y después en TN. Yo me alterno mis días. Tiene que todos los laburar, el mediodías. periodista tiene que laburar. Ay, sí, sí, Sí. el pluriempleo está a la orden del día. ¿En Quilmes estás metido comisión o no? No por ahora. Por ahora. Pero No tal hay vez tiempo. sí. No le En algún entra una momento cosa sí. más. No, si ya está escuchando a Agus, se va a enojar si se entera que me voy a meter en Quilmes. No. Lo único que me falta, va a pensar, un beso a Agus. Nadie Siempre. recomienda ser dirigente de fútbol. No, ¿eh? no, no, Nadie. Absolutamente. Pero tengo- Moretti creo que lo está recomendando a Sí, sí. Tengo un asesor para que te lleve hasta la presidencia de San Lorenzo, Ahí, de de Quilmes. Claro. Ahí lo tenés. Está. Maya. Es todo. Bueno, yo escribo en La Nación, Ajá. hago columnas los sábados, paso ese chivo que es como mi hijito, las columnas, y estoy en La Nación Más, algunas veces me pueden ver, y con Manu en Cenital los jueves. Muy bien. Bueno, recomendamos. Felicitaciones, Eva, entonces. por el ascenso de Atlanta, que ya es un hecho Uy, prácticamente. durísimo. Al final, mirala. Íbamos te bien. quería- No, te quería igual, felicitar, pues ya está. con ya el poderío que ya tiene está, Quilmes, ya ustedes está. van a recuperar Por favor, ahora. brindo por- Sube Quilmes este Ay, año. ay, ay. Más allá del baile que se comieron en Villa Crespo el otro día, van a subir. Tiene más monje acá, Quédate ¿no? tranquilo. Sí. En la cancha de Quilmes descendí una vez. Pero eras muy chiquito vos. ¿En qué año naciste, hermano? 91. En el 99. Forro. Bueno, lean El Monje, la verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei, escrito por Maya Jastre-Blansky y Manu Jove, editó Planeta. Gracias, chicos. A ustedes. Gracias. Gracias.